Saludos a todos y bienvenidos a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa. Hoy no he tenido electricidad en la casa durante varias horas, así que estoy haciendo esta charla utilizando el generador de emergencia. Pero comencemos. La charla de hoy la voy a hacer en dos segmentos, donde en la primera sección voy a hablar de Hamas y en la segunda sección hablaremos de las noticias de las últimas 24 horas. Aparentemente hay muchas personas que están en total desconocimiento de la naturaleza de la creación de este grupo, que se formó en el año 1988, donde todos tenemos que conocer por lo menos cuáles son las partes principales del juramento y la razón de ser de este grupo para poder ponerlo en contexto con lo que ha ocurrido en el pasado, con lo que está pasando en el presente y con lo que va a pasar en el futuro, para que ustedes juzguen si bajo la influencia de este grupo controlando a los palestinos es posible tener dos estados en ese lugar que han compartido el nombre de Palestina, Siria, Palestina y de Israel. En ese documento, el grupo Hamas afirma que su lucha es para quitarle la vida a los judíos, a los israelitas, y que luchan por la obliteración o disolución de Israel. Además, que el Islam es la única religión oficial de Palestina. Que ceder las tierras de Palestina es equivalente a renunciar a la religión del Islam, que como saben eso se castiga con la pena de muerte. Sobre hacer una negociación de las tierras de Palestina, dice en su artículo número 13 que no existe una solución negociada posible. El yihad es la única respuesta. Su carta fundadora dice que hay que destruir a Israel para establecer una teocracia islámica en Palestina y que se debe conducir un yihad sin restricciones. Las resoluciones o negociaciones entre judíos y palestinos son inaceptables. Las mujeres son para dar a luz a hombres y para educarlos. Le solicita a los maestros, a los escritores, a los intelectuales, a los medios de comunicación, a los oradores, a los educadores en todos los sectores del mundo árabe que lleven y promuevan un yihad en contra de Israel y hacen un llamado a todos los musulmanes para que luchen por la liberación de Palestina. Así que cuando todas estas personas en su ignorancia, porque es lo único que se me ocurre para poder justificar que personas en Estados Unidos y en Europa desplieguen letreros diciendo liberen a Palestina, Free Palestine, tengo que pensar que lo hacen en desconocimiento y que no saben lo que están diciendo, porque el llamado a liberar a Palestina del grupo Hamas o la definición en su carta fundadora de lo que significa Free Palestine, la interpretación que se le da en el estrecho de Gaza al leer y oír la frase Free Palestine, que todos estos grupos en Europa y en Estados Unidos y en Sudamérica están gritando a viva voz, es que apoyan que se le tiene que quitar la vida a todos los israelitas, a todos los judíos que estén en Palestina, y que los israelitas deben ser obliterados, y que la religión en Palestina será el Islam, con el pueblo gobernado por una teocracia islámica, donde no va a existir separación entre el Estado y la religión. Así que la única ley que va a existir, que va a estar sobre todas las otras, es la ley Sharia, donde en Palestina no va a existir nada llamado Israel y no va a haber nada asociado con Israel. Está en blanco y negro en su carta existencial que para Hamas no hay negociación y no existe una solución de dos estados. Solo existe el exterminio de Israel, donde eso es lo que representa la liberación de Palestina. Y repito lo que dijo Bukele,
que es de descendencia palestina, que el gran problema de los palestinos es la organización llamada Hamas, donde la comparó con los criminales del grupo MS-13. Por lo que he dicho, espero que ya esté claro que los gobernantes de la Franja de Gaza y de Cisjordania, que es el grupo Hamas, cuyos líderes viven a todo lujo en Qatar, no van a aceptar una solución de dos estados. Teóricamente, si Hamas toma el control de todo el territorio de Palestina, como está en los mapas de principios del siglo XX, ese país estaría gobernado de forma similar a como está gobernado el país de Irán, con un ayatolá, donde en el caso de Palestina tendría el nombre de el Gran Mufti de Palestina, que sería el líder supremo de esa región, donde ese modelo de gobierno, que es una teocracia, no existe en la Liga Árabe, donde muchos de los países conservan una clase real, donde conocemos al rey de Jordania, al príncipe y rey de Arabia Saudita, al rey de Kuwait, al rey de Qatar, etc. Así que la forma de gobierno que pretende tener Hamas en Palestina no debe ser popular entre muchos países árabes y deben tener una preocupación si Hamas trata de exportar a sus países esa fórmula de gobierno. Otra teocracia que conocemos es la del Vaticano, donde el Papa es el líder supremo de esa organización gubernamental religiosa. Podemos estar seguros que cuando el grupo Hamas impulse que Turquía y Siria deben convertirse en una teocracia con un imán o con un gran mufti como líder supremo del país, hasta ahí llegó la amistad de Erdogan y de Assad con este grupo extremista. Con respecto a Palestina, no se sabe quién será el gran mufti líder supremo de ese estado. Existe un gran mufti de Jerusalén, pero ese fue nombrado por los británicos y no por los palestinos. La guerra va a ser larga, aunque de vez en cuando hayan periodos de aparente paz entre israelitas y Hamas. Según la carta de fundación de Hamas, a todos los países del mundo se le puede acabar la saliva y la tinta del bolígrafo hablando de una solución de dos estados, perdiendo el tiempo, porque Hamas no lo va a aceptar. En noticias relacionadas con la Franja de Gaza, se reportó que durante el domingo miles de palestinos saquearon los almacenes con las ayudas de las Naciones Unidas. O sea, tan pronto los camiones llegaron a los almacenes de la ONU, la multitud incontrolable saqueó todo lo que pudo entrar al país, donde primordialmente era harina y productos básicos de higiene. También se informa que 3 camiones con medicinas, equipo médico, agua y materiales de saneamiento para hospitales pudieron entrar a la Franja de Gaza. Mientras que por otro lado Israel está comenzando la segunda fase de su operación militar, con tanques entrando a la periferia de la ciudad de Gaza, donde se reporta que ya pudieron liberar a un rehén. En otras noticias, decenas de rusos musulmanes irrumpieron violentamente en el aeropuerto de Dagestán, una ciudad rusa al norte de Azerbaiyán, que tiene costa con el mar Caspio, donde la población en esa parte de Rusia es predominantemente musulmana, donde este motín en el aeropuerto fue debido a que había llegado un vuelo desde Israel. Aparentemente habían israelitas y judíos en el avión, donde en esa región de Rusia hace unos días atrás incendiaron un centro judío. También se informa de que Rusia ha invitado una delegación de miembros de Hamas para reunirse con ellos, donde se dice que esta visita está encaminada a tratar de negociar una paz de 2 estados en Israel. Recordemos que el pogromo o la ejecución indiscriminada de judíos, como les expliqué anteriormente,
comenzó en países asociados a Rusia a finales del siglo XIX, mucho antes del holocausto de Hitler. Así que no podemos pensar que los judíos estén seguros en ninguna parte del occidente de Rusia. Como Rusia tiene que culpar al occidente y a Ucrania de todo, acusó primero a Ucrania y después al occidente de ser los responsables por este incidente en el aeropuerto, diciendo que Ucrania y el occidente están tratando de dividir y polarizar a Rusia, donde en ningún momento acusó al ayatolá de Irán, que es la figura principal que está solicitando que todos los musulmanes, donde quiera que estén en el planeta, se levanten en contra de israelitas y de judíos. Hago la separación de israelitas y judíos porque judíos son los que siguen la religión que conocemos como la religión judía, mientras que los israelitas no necesariamente siguen esa religión. Para empeorar las cosas, el presidente de Irán, el señor Raisi, en su cuenta de la red social X, escribió que Israel y Estados Unidos habían cruzado las líneas rojas, pero no especificó qué implica o qué acciones iba a tomar Irán por cruzar las alegadas líneas rojas, donde recordemos que después del ataque del 7 de octubre, Irán hizo una amenaza similar, dando un plazo de tiempo para que Israel suspendiera sus ataques a la Franja de Gaza, donde al pasar algunos días, Irán mandó un mensaje de que ya el tiempo para suspender estos ataques había expirado, sin decir tampoco qué medidas iban a tomar, donde poco tiempo después, bases de Estados Unidos fueron atacadas por grupos respaldados por Irán en Siria y en Irak. Irán volvió a mencionar el eje de la resistencia, o Resistance Axis, que es un término general que debe representar los grupos armados como Hamas, Hezbollah, el gobierno de Siria y el grupo de yihadistas palestinos islámicos y otros grupos enemigos de Israel, insinuando que estos grupos van a tomar acción. Otra vez vemos que un país que no respeta los derechos humanos de sus propios ciudadanos habla de derechos humanos. Como he dicho anteriormente, esta es la guerra de los hipócritas, donde todos son unos hipócritas. Después de la amenaza del presidente Raisi de Irán en la red social X, se reportaron que 4 misiles cayeron cerca de la barrera de seguridad de la base de Al-Assad en Irak, donde el alegado responsable es un grupo que ha sido denominado como la Resistencia Islámica en Irak. No hubo heridos en este ataque. Cada vez las sospechas se materializan más de que Irán tuvo mucho que ver con este ataque del 7 de octubre. Algunos artículos que he leído presentan la teoría de que Hamas se apartó del plan original de Irán y que se precipitó y no esperó a que los otros grupos estuvieran completamente listos para atacar en conjunto a Israel. Hamas aparentemente vio el 7 de octubre a la población de Israel vulnerable y atacó. Durante el fin de semana en las Naciones Unidas se aprobó una resolución que le demanda a Israel una tregua humanitaria que esté encaminada al cese de las hostilidades, donde como parte de esta resolución se votó en contra de una enmienda por parte de Canadá que condenaba al grupo de combatientes de Hamas por el ataque y la muerte de más de 1.400 personas el 7 de octubre, donde se interpreta que la no aprobación de esa enmienda demuestra cuánto antisemitismo hay entre los miembros de las Naciones Unidas. Yo personalmente espero que pase como en las situaciones anteriores, o sea, en las resoluciones anteriores, donde Israel no reconoce estas resoluciones. Debido a las palabras durante la celebración de los 100 años de la República de Turquía a favor de Hamas
y en contra de Israel. Aparentemente Israel acaba de romper relaciones diplomáticas con Turquía, ordenando a su personal diplomático que abandone lo antes posible ese país. No solamente por el discurso hostil de Erdogan en contra de Israel, sino porque el discurso de Erdogan puede ser un catalítico para que se efectúen actos violentos y ataques en contra del personal y la embajada de Israel en Turquía. Con este mundo que no quiere paz, como he dicho en varias ocasiones, el señor Pavel Muravyko, diputado de la Secretaría del Estado de la República de Belarus y de su Consejo de Seguridad, dice que la República de Belarus tiene todo el derecho y todos los motivos para comenzar una agresión contra el país de Lituania, con el propósito de asegurar el tránsito de mercancías y comercio de la República de Belarus hacia el enclave ruso de Kaliningrado, invadiendo lo que se conoce, como hemos mencionado aquí anteriormente, el corredor de Suwalski. Recordemos que Kaliningrado no es territorio de la República de Belarus, sino que es territorio de Rusia. Al comenzar la invasión de Ucrania, el país de Lituania, que es miembro de la OTAN, puso restricciones de lo que puede entrar a su país desde la República de Belarus y hacia el enclave de Kaliningrado, donde también cerró varios cruces fronterizos, donde algunos de ellos eran para intercambio comercial entre la República de Belarus y Lituania, donde puso también otras restricciones, como prohibir el tránsito de vehículos rusos y de Bielorrusia dentro de Lituania. Además, nos tenemos que recordar que ambos países, Lituania y Polonia, movilizaron su ejército a la frontera con la República de Belarus, ya que los mercenarios de Wagner Group estaban haciendo ejercicios militares sospechosos que se interpretaron que estaban enfocados o dirigidos a tomar control del corredor de Suwalski, donde ahora con esta declaración supongo que se van a movilizar más soldados de Polonia y Lituania a la zona del corredor de Suwalski. China aparentemente acaba de lograr que otro país de Asia gravite al círculo de sus aliados, y me refiero al país de Bután, que queda al norte de Bangladesh y al noreste de India y al este de Nepal. Todavía se están evaluando los efectos de este cambio de Bután en convertirse en un país pro-China. Los Estados Unidos anunció que se mueven a diseñar una nueva bomba nuclear de gravedad que va a tener la clasificación de B61-13 para sustituir las viejas bombas atómicas, donde algunas de ellas ya tienen varias décadas de haber sido manufacturadas, donde se va a mantener en el inventario las bombas B83-1 con un poder de 1,2 megatones. En un mundo de diferentes tipos de misiles, donde algunos son balísticos y otros son hipersónicos, las bombas de gravedad están entre los armamentos más lentos que se pueden utilizar en una guerra nuclear declarada, porque en el tiempo que se tarda en remover la bomba de los arsenales, instalarla en los aviones, que esos aviones despeguen y que esos aviones lleguen al lugar que deben destruir. Ya se hizo en ese tiempo el intercambio de misiles intercontinentales con la mayoría de las ciudades ya destruidas, donde tal vez estos aviones nunca puedan llegar a su blanco. Y me atrevo a decir que es posible que muchas de estas bombas no puedan ser ni sacadas de sus almacenes a tiempo, porque un misil intercontinental da en el blanco en media hora. Y de seguro que estos depósitos de armas nucleares van a ser los primeros de ser impactados por los misiles intercontinentales
del enemigo. Así que yo personalmente en el siglo XXI no veo que sea práctico el uso de estas bombas de gravedad nucleares, pero ellos son los expertos. Y tenemos que aclarar que yo no sé un pepino angolo sobre las necesidades nucleares estratégicas y tácticas de los Estados Unidos. El anuncio de los Estados Unidos ha disparado la crítica de grupos como ICAN para que se cancele la modernización del armamento nuclear de los Estados Unidos y el desarrollo de esta nueva bomba nuclear. Recordemos que bajo el presidente Donald Trump, el Departamento de la Defensa y el Pentágono lograron que se hiciera un compromiso de modernizar el armamento nuclear de los Estados Unidos como reacción al desarrollo de nuevo armamento nuclear y sistemas para atacar con bombas nucleares que estaba desarrollando Rusia y China. Como indiqué, la organización ICAN está solicitando que se paralice el programa de modernización de los Estados Unidos. A mí lo que me llama la atención es que con China y con Rusia no son tan energéticos, donde hemos visto el desarrollo por parte de Rusia de sus nuevos misiles Satán II, con suficientes megatones para destruir un país completo, y el desarrollo del submarino Belgorod, que se alega que transporta el nuevo torpedo ruso con una capacidad de más de 50 megatones. Además, tenemos el nuevo misil ruso de propulsión nuclear para llevar una bomba nuclear desarrollada por los rusos para impactar cualquier lugar del planeta. A esto se le añade que China está rápidamente incrementando su arsenal nuclear de 300 bombas atómicas a más de 1500 bombas atómicas. Pero hay que protestar, según estos grupos, para que Estados Unidos esté en desventaja contra Rusia y contra China. Así que yo veo esta situación de la siguiente manera. Yo veo que Estados Unidos está llevando un programa de modernización, sacando las bombas viejas del inventario y sustituyéndolas por modelos nuevos. Y a la pregunta, ¿subieron noticias de Ucrania durante las pasadas 24 horas? La contestación es que hay que excavar para encontrar noticias de lo que está pasando en estos momentos en Ucrania. La prensa se olvidó de Ucrania. Hay solo dos noticias de importancia que han salido en la prensa. Número 1. Se reporta que el veterano senador Mitchell, republicano, le está solicitando a su partido republicano que respalde al ejército de Ucrania. O sea, que apruebe las ayudas a Ucrania. Y número 2. Que el ejército ruso está redoblando sus esfuerzos para reconquistar la ciudad de Bakhmut, donde recuerden que esta ciudad ha sido una carnicería, donde indicó el señor Yevgeny Prigozhin, unos días antes de morir, que 30.000 de sus mercenarios murieron tratando de capturar esta ciudad, donde todos sus edificios están en ruinas. Y estas fueron las noticias escogidas para las últimas 24 horas. Recuerde recomendar este canal y de compartir estos programas. Gracias a todos los que se han convertido en patrocinadores de este canal, vía los Super Thanks o haciéndose miembro de nuestra zona privada. Me dan un like y nos vemos en las próximas noticias. Hasta mañana.